21 de abril de 1989 es el lanzamiento oficial de esta videoconsola que hoy en día utilizan muchos músicos para hacer eso, música en 8 bits. Y es un proyecto que en su fase inicial ni siquiera se llamaba Game Boy, sino que se llamaba proyecto DMG, que significa en sus siglas Dot Matrix Game, en donde todos los juegos y todos los gráficos que cargaba en sus juegos la Nintendo Game Boy están construidos por matrices o gráficos por líneas de puntos, ¿vale? Un poco el ejemplo de lo que hablamos de hoy en día, un gráfico construido píxel por píxel. En una fase inicial no tuvo mucho éxito porque existía una consola que, aunque no era una consola que tenía la ventaja de la Game Boy de ser un sistema portátil, era una consola de casa que era la Sega Mega Drive, que en su primer año de vida llegó a vender alrededor de unos 2 millones de unidades, luego en su segundo año de vida llegó a vender unos 4 millones de unidades, pero el equipo que desarrolló la Game Boy tuvo un gran éxito cuando llegó un juego mítico y que ha pasado de generación en generación, muy conocido hoy en día también. Se saca el concepto de este juego a consolas más modernas como la Nintendo DS o la propia Nintendo Wii, que es el juego del Tetris. Se puede resumir que el éxito de la Game Boy es un antes y un después de este juego, ya que cuando salió el juego la Tetris se vendieron solo en los primeros 4 años de vida del primer modelo DMG001 unos 100 millones de unidades a nivel mundial. Fue la primera vez en realidad que habían personas que, aunque no tuvieran algo en común, un vínculo, pues estaban jugando el mismo juego aquí y en Nueva York, y en Madrid, y en Barcelona, y en Pekín, en cualquier lugar. Pues fue una explosión. Estamos rescatando estas Game Boys, las estamos sacando del armario, las estamos sacando de la casa de tu prima, las estamos sacando de todas partes y estamos rescatando esas Nintendo y estamos rescatando esos ordenadores antiguos y les estamos volviendo a dar valor a través del arte. Estamos dando valor a través de la cultura y a través de todo lo que podemos hacer, ya sea musicalmente o artísticamente, utilizándolo como un medio para contar una historia, ¿no? Es un juego de Nintendo, también se vendieron millones en todo el mundo, hay muchos juegos de estos. Y al día de hoy es el instrumento que yo más uso para hacer música. Tiene un secuenciador de 16 pasos y te permite controlar dos sintes de onda cuadrados y un sintetizador de ruido, y eso es básicamente lo que yo utilizo para hacer música. Crear música con una Game Boy, y dos de los grupos digamos más importantes, uno de ellos incluso que se acaba de disolver justo hace una cuestión de meses, era el grupo Nintendo, y otro artista importante fue Alec Empire, conocidos como los, digamos, a nivel internacional, los primeros, o no los precursores, pero sí los primeros conocidos que desarrollaron música a través de la Game Boy y utilizando únicamente el software de la Game Boy Cámara, porque era lo que había en el momento. 2 años más tarde, en el año 2000, surgió una idea de un creador y un programador también de software en lenguaje C, que fue crear el software Nanoloop. Un software, como he dicho, que estaba creado en lenguaje C, que se podía cargar en ROMs o en los cartuchos conocidos de videojuegos de toda la vida de una Game Boy, pero que ofrecía unas opciones y una configuración mucho más atractiva a los músicos, ya que era un step sequencer, era un secuenciador paso a paso, en donde con los 4 canales que poseía la aplicación uno podía crear una batería, un bajo, una guitarra y una parte armónica, y todo siempre en calidad de 8 bits. A mí
mí por lo menos me convenció un huevo porque había muchos sonidos que cuando te metes a jugar son como sonidos rotos. O sea, en plan, cuando te metes a utilizar el software, empiezas como a darte cuenta que hay sonidos que no estaban diseñados para hacer. O sea, pones algoritmos que de repente ves que el chip ya no está funcionando bien, pero que a la vez está sonando bien. Entonces, mucho de eso en la música de club de hoy en día, pues lo escuchas, ¿no? Que hay mucho glitch, mucho error, y en partir de ese error, pues se encuentra como un sonido muy, muy sintético y muy particular, que es el blip, por decirlo así, ¿no? La unidad mínima de sonido del Game Boy es estos. Vamos a explicar un poco lo que es el Little Sound DJ. Es un software para hacer música en la Game Boy. Es un software que funciona directamente en un cartucho de Game Boy, como si fuera un videojuego, pero en vez de ser un videojuego, pues es un tracker de música. Y bueno, este software lo ha desarrollado un sueco, es Johan Kotrinsky. Digamos que es principalmente el software que utilizan la mayoría de músicos para hacer música en Game Boy. Ahí ya tenemos un pequeño loop. Vamos a agregarle un bajo a esto. No, este es un sonido. Vamos a agregar un sonido 2 aquí. Y aquí vamos a agregar una batería. Vamos a ver, los efectos de sonido son 9, son bastante cutres, son estos. Este es uno, este es otro. Este es divertido. Este. El 6. Los Game Boy Mods, o también conocido como nuevas adaptaciones y mejoras que realiza la propia gente como yo y como otros artistas, tanto de Barcelona como alrededor del mundo, son pequeñas mejoras en la consola original de la Game Boy, como por ejemplo un mod que es el Front Light System, que permite que la pantalla de la Game Boy tenga luz, lo cual nos ayuda muchísimo cuando estás tocando en directo en una sala a oscuras, porque el modelo original nunca trajo luz en la pantalla. Entonces un pequeño dispositivo que es una lámina de metacrilato fluorescente que se instala dentro y que a través de un sencillo switch y una instalación que se coloca aquí abajo de la Game Boy puedes hacer que tenga luz o no la pantalla y encenderla y apagarla a tu antojo. Luego, uno de los mods también mucho más, muy popularizados ahora mismo, es que el puerto original de la Game Boy, el puerto de salida de audio, era un puerto de salida estéreo, pero de baja imperancia, con lo cual teníamos un nivel de volumen bastante decente cuando usabas cascos, pero en el momento que quisieras proyectar un sonido en directo, el sonido perdía mucha calidad a nivel de potencia y tenía mucho noise, mucho ruido. Y hay una nueva adaptación que se llama el sistema Pro Sound, que es este puesto paralelo que está aquí, que es de alta imperancia y lo que genera es que solo para los directos o los conciertos, al conectar la salida de audio de la Game Boy aquí, podemos triplicar la potencia y el sonido de la Game Boy. Para tener una idea de cómo suenan cada uno de los programas o cómo emiten sonidos cada uno de los programas y cómo interpreta cada secuenciador la forma de hacer música con ellos, existen dos referencias a nivel mundial entre los artistas de la música de baja fidelidad y 8 bits, que son Null Sleep,
que es un artista que vive en Nueva York y que trabaja principalmente con el software del SDJ. Y hay otro artista que se llama Beat Shifter, que de hecho es un muy buen amigo, muy buen colega de Null Sleep, que trabaja, aparte de con el SDJ, trabaja mucho más el desarrollo y la experimentación de música usando los sonidos de Nanoloop. Micromusic es una comunidad virtual alrededor de todo el mundo, en varios continentes, que tiene un montón de delegaciones en Nueva York, Barcelona, Zúrich. Decidimos buscar aquí a la gente que estaba en Barcelona, que hacía esto, y nos dimos cuenta que había mucha gente haciéndolo, ¿sabes? Rabato, Yes Robot, Pepino, que empezó también aquí, que era uno de los más conocidos. Y fue súper fácil juntarnos todos y decir, bueno, mira, hagamos algo juntos. Básicamente, pues estábamos una tarde en una muestra de arte en el convento de San Agustín, en un centro cívico, y se nos acercó Rigo y nos dijo que él estaba intentando juntar a todas las personas que estaban haciendo cosas más o menos parecidas por aquí por Barcelona, que tenía interés en crear un colectivo y tal, y fue esa la primera vez que yo tuve conciencia de que había algo allá afuera. Que se ocupan de los chismes y del cotilleo. Yo me habían dado la cámara, yo era lo único que sabía, yo no tenía ninguna referencia de ningún tipo. Y cuando entré en MicroBCN, pues a los 2 meses estaba tocando al lado de Rabato, al lado de Eat Rabbit, después de Yes Robot, de Real Rabato. Entonces el último año, los 2 últimos 2 años he tenido una influencia enorme de lo que es el colectivo MicroBCN. Son mi referente principal, son una fuente enriquecedora de influencias de todo tipo en lo que es el lenguaje de los 8 bits y de las Game Boys, y estoy súper contento de participar en ese proyecto con todo. Es un proyecto polifacético, un proyecto totalmente abierto, donde pueden tocarse cualquier tipo de estilo, desde drum and bass hasta reggaetón si hiciera falta. Meneo empezó por un deseo de hacer que la gente le sudara la nalga así un mogollón, en plan que se moviera, ¿sabes? Aquí, bueno, yo vengo del país de los simios, ¿sabes? En plan donde no habían buenos parlantes, y aquí cuando me di cuenta el nivel de la música es que yo me emocionaba mucho, pero la gente estaba como acostumbrada. Yo decía, no puede ser que bailen, ¿sabes? Y básicamente pues era esa como necesidad mía de hacer que las cosas pues gravitaran o les diera una epilepsia a algún punto, y siempre estuve buscando pues un elemento para hacer esto, y con el Game Boy lo encontré realmente. Te cuento lo que pasa en tu casa y en mi casa. O sea, fue
como si hubiera probado el caballo 3000, así. Fue algo muy duro, así, una droga dura, así, que me dieron a probar, que me enganchó directamente. Y bueno, el ordenador ya se acabó, se acabaron las grabaciones a 8 pistas, se acabó el Cubase, se acabó Logic, se acabó Reason. No fue un día para otro, fue gradual, pero lo cierto es que al día de hoy utilizo las Game Boys para hacer música y utilizo el ordenador para grabar, y preferiblemente en estéreo, L y R. Más canales no hacen falta.